Aquí se nos dan 4 ecuaciones diferentes, y se nos pide que resuelvamos una variable en particular. La primera ecuación que tenemos a más b es igual a c, queremos resolver la ecuación para b, esta variable aquí, así que queremos aislar b en el lado izquierdo de la ecuación, por lo que no queremos que esto sea aquí, y esto es un positivo a, por lo que para deshacer un positivo a podemos restar a ambos lados de la ecuación. Observe que al hacer esto en el lado izquierdo tenemos un menos a que es 0, por lo que nos queda con b igual a c menos a. Ahora hemos resuelto la ecuación para b. b es igual a c menos a. Luego tenemos la ecuación v más w menos x es igual a y. Queremos resolver esta ecuación para w. Por lo tanto, queremos aislar w en el lado izquierdo de la ecuación, por lo que no queremos esto menos x aquí. Tampoco queremos esta v positiva, por lo que para deshacer el x menos, la operación opuesta sería agregar x a ambos lados de la ecuación. Observe ahora en el lado izquierdo que tenemos v más w, esto es 0, por lo que es igual a y más x, o x más y, de cualquier manera. Y de nuevo nuestro objetivo aquí es resolver w, no queremos esta v aquí, es una v positiva, así que para deshacer la v restaremos v a ambos lados de la ecuación. Observe que al hacer esto v menos v es 0, por lo que nos quedamos con w igual en el lado derecho tenemos x más y menos v. La ecuación ahora está resuelta para w. W es igual a x más y menos v. Y minus v. Nuestra siguiente ecuación es rt es igual a w. Queremos resolver esta ecuación para r. Entonces, aquí queremos aislar r en el lado izquierdo de la ecuación. Bueno, rt significa r veces t. Entonces, para deshacer los tiempos t, realizamos la operación opuesta, de modo que dividiremos ambos lados de la ecuación por t. Observe dividiendo ambos lados de la ecuación por t. Aquí tenemos t dividido por t, que se simplifica a 1, entonces r por 1 es igual a r. Tenemos r es igual a w dividido por t. Entonces hemos resuelto la ecuación para r. R es igual a w dividido por t. Para nuestra última ecuación tenemos 2bh igual a v. Queremos resolver la ecuación para b, esta variable aquí, por lo que nuestro objetivo es aislar b en el lado izquierdo de la ecuación. Bueno, 2bh significa 2 veces b veces h, así que fíjate si dividimos ambos lados entre 2. En el lado izquierdo tenemos 2 divididos por 2, que se simplifica a 1, h dividido por h, que se simplifica a 1, por lo que solo tenemos b en el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos v dividido por 2h. Nuestra ecuación ahora está resuelta para b. Entonces b es igual a v dividido 2h. Echaremos un vistazo a algunos ejemplos más en el próximo video. Espero que hayas encontrado esto útil.